Hola, hay muchas razones por las que una compañía puede irle mal, pero hay 6 tipos de problemas que pueden quebrar la compañía y destruir valor para accionistas incluso sin darte cuenta. Vamos a ver cuáles son y cómo resolver un ejemplo de cada uno de estos. ¿Qué pasa si no los resuelves a tiempo? También, ¿qué más puedes hacer tú como líder del negocio para solucionar estos problemas? Y cuál es la forma correcta de ver todo esto y entrar a solucionarlos de fondo, que es con un enfoque de maximización del valor del negocio. Con esto comenzamos con los 6 problemas. Soy Antonio de Bolt y espero que te sirva el entrenamiento. Sobre los 6 problemas, el primero es una subutilización de activos o una inversión improductiva. La inversión siendo que desde el principio era una mala inversión y la subutilización cuando puede ser una buena inversión, pero por falta de alineación no se está produciendo o vendiendo lo suficiente. Luego, el crecimiento limitado en ventas, ya sea porque no tienes suficientes fondos para seguir creciendo o porque no ves las oportunidades para seguir creciendo o estás en un mercado muy competitivo y que tienes problemas para generar esas ventas adicionales. El siguiente tema es el de la deuda. Mucha o poca deuda, los dos casos, crean riesgos innecesarios financieros. Es importante también que todo esto sea conjugado con estrategia, de no comenzar a talar árboles hasta no ver, incluso escoger qué bosque talar para poder tener eficiencia y productividad luego. Y, consecuente con eso, el gran problema es no medir la productividad del capital invertido y la eficiencia de las ventas de manera correcta. Y muchos de estos problemas pueden desembocar en una desalineación y desmotivación del equipo. Muchas veces una mala inversión es la causa de todos los problemas, porque realmente hoy estás viviendo las consecuencias de una decisión o una inversión que hiciste hace 5 años. Y puedes estar apagando incendios todo el tiempo sin entender el problema de fondo. Y para eso dos temas. Uno, entender que son problemas sistémicos y dos, entender el ciclo de inversión. ¿A qué nos referimos con problemas sistémicos? No se puede resolver el crecimiento y creación de valor en la compañía solo aplastando un botón. Es decir, solo dando descuentos, solo contratando más vendedores, solo reduciendo personal, solo haciendo promociones, solo trayendo nuevos productos. Es todo al mismo tiempo. Es como cuando le pones la mica al celular y aplastas una burbuja y aparecen 3 más. Si solo aplastas la burbuja y aplastas la siguiente, van a seguir saltando problemas en otra situación, cuando lo que tienes que hacer es cambiar el sistema. Y en cuanto al ciclo de inversión, lo que hay que entender es lo siguiente, que estos proveedores de fondos, que son el banco y el accionista, invierte esto en activos que generan ventas y generan una utilidad que luego su misión es repagar ese precio a estos proveedores como cualquier otro proveedor comercial, y ellos tienen un precio específico en tasa de interés o costo de oportunidad. Para ver un ejemplo de esto, esta compañía consiguió $500,000 de patrimonio, 50,000 de deuda, invirtió la mayor parte de esto en inventario y está en el día cero, y este es el costo que le está pidiendo sus proveedores de fondos. En el día 361 esta compañía hizo 6 millones en ventas, consiguió 150,000 de utilidad que reinvirtió en la compañía y en el proceso puede pagarle al banco y a sus accionistas. Y como se dan cuenta, le está pagando más de lo que esperaba el accionista. Entonces, esto es una inversión que vale la pena y en la que todo el mundo está contento. Pero ¿qué pasa si incluimos algo que pasa en el día a día y a veces no nos damos cuenta? Vendemos los mismos 6 millones, pero usamos $100,000 más de inventario. En ese caso, la compañía está pagando un poquito menos del precio de lo que está pidiendo el proveedor y por ende no todo el mundo va a estar contento con la inversión. Lo que hay que entender para resolver los problemas de fondo es que tu misión es usar el capital de la manera más productiva, vendiendo de la manera más eficiente, para que el rendimiento generado del uso de ese capital al menos pague lo que están pidiendo los proveedores de ese capital. Entonces, el siguiente problema de crecimiento de ventas es importante, porque esto puede ser un síntoma de varios problemas.
como por ejemplo que el mercado no está aceptando el producto o estás en una posición estratégica frente a tu competencia que no te permite crecer o no se están ejecutando los proyectos de manera correcta o no tienes los fondos para hacerlo. Uno de esos es este caso, ¿no? Donde el banco no entiende tu visión y el inversionista tampoco la entiende. ¿Por qué? Para esto vamos a profundizar en el ejemplo anterior de manera técnica, definiendo dos temas, qué es productividad del capital y qué es eficiencia sobre ventas. Productividad de capital es cuánto estás vendiendo por cada dólar que tienes en capital. Y eficiencia es, una vez que vendes, cuánto te queda de utilidad operativa o neta después de esa venta. Y en el caso primero que veíamos antes, esta compañía podía pagarle de más a su proveedor de dólares, que era el accionista, porque tenía una mayor productividad de lo que lo tenía en la segunda ocasión la compañía que estaba usando más capital para hacer la misma cantidad de ventas e incluso la misma utilidad. Y solo esa pequeña diferencia de tener tal vez una bodega estoqueada o comprar un producto de más y no tener eso lo más medido posible, y puede ser otro uso de capital, crea este problema. Entonces, si no estás cuidando el capital al máximo, ¿por qué deberían seguir fondeándote? Lo que debes preocuparte y lo que todo tu equipo debería estar enfocado es en maximizar el retorno sobre ese capital invertido. ¿Cómo? Creciendo en ventas, pero con la doble difícil condición de ser productivo con el capital y eficiente. Esto no es tarea fácil, tiene temas estratégicos de marketing, comunicación, operaciones de fondo, para que todo esto ocurra al mismo tiempo. Pero es la forma de llegar a ese crecimiento sano en el largo plazo. La siguiente cuestión es la de la deuda. Si tienes mucha deuda, tienes riesgos financieros innecesarios. Si tienes muy poca deuda, igual tienes riesgos financieros que no deberías correr. El punto ideal está en algún lado en la mitad entre la necesidad real de la compañía por su modelo operativo y de negocio, pero no caer en ineficiencias o tener que solicitar deuda por temas que deberían mejorar. Para ver ese caso, vamos a ver lo que normalmente genera esa duda. Estoy creciendo en ventas, pero me faltan fondos. Para eso, primero aclarar técnicamente que el EBITDA o la utilidad neta no va a ser igual al efectivo que tiene la compañía. Eso solo se da en el caso que una compañía en su operación, si genera 13.500 y no tiene capital de trabajo, no está creciendo, no tiene deuda, no tiene inversiones, va a ser igual el flujo o muy parecido al menos. Pero si la compañía tiene capital de trabajo, es decir, da crédito, tiene inventario por un tiempo, va a necesitar mayor efectivo y no va a ser el flujo de efectivo igual a la utilidad neta. En este caso, por ejemplo, esta compañía genera $13.500 de utilidad, pero le faltan en algún momento $21.000 para cubrir esa necesidad y si no las tiene, quiebra. E incluso le faltarían más fondos aún si la compañía está creciendo más rápido con esa necesidad de capital de trabajo, va a ser más rentable, pero le harían falta aún más fondos. Entonces, en cuestión de liquidez, esto va a pasar, hay que evaluar si esto es rentable o no. Ahora, la pregunta que resulta de esto es, ¿necesitas esa deuda o necesitas más disciplina financiera u operativa? Una vez entendido el problema de inversiones, crecimiento y deuda, el siguiente problema normalmente es estratégico. Comenzar a talar árboles sin ver el árbol de al lado o incluso el bosque de al lado tiene un problema de fondo, que es que estás recurriendo a recursos sin tener claro a dónde tienes que invertirlo. Un ejemplo típico de esto es bajemos el precio sin tener una justificación estratégica o una alineación en ese sentido y solo estamos buscando vender más. Eso puede causarse porque estás y no lo has identificado en un producto o línea madura donde ya tienes mucho tiempo en el mercado, la competencia ha entrado por la buena rentabilidad y ha copiado, el cliente ya no es fiel y por precio se va también. Todo eso son características de mercados maduros que son, uno, anticipables, dos, depende de tu decisión de qué producto traer o qué producto producir y
por ende es una decisión estratégica y no solo de ventas, volumen y precio y descuentos y de incentivos del vendedor. Para esto hay que tener una visión estratégica donde es llevar el objetivo del precio en función de toda la estrategia de la compañía. No es un ejercicio matemático, es un ejercicio complejo porque en el precio se concentran todos los temas de comunicación, operación, producto, compras incluso. Para esto hay que entender cuál es la oferta en la competencia parecida a la nuestra en términos iguales y en eso tener un precio competitivo, pero también tener muy claro cuál es nuestra diferenciación y sobre eso poder cobrar ese extra en precio siempre y cuando esté justificado. Pero para eso tiene que haber una comunicación que comunique esa diferenciación, la estrategia de marketing que haga eficiente esas inversiones, que los vendedores estén alineados, que los productos correctos estén en camino y no es algo de solo subir o bajar el precio, es de tener una estrategia alrededor del precio o un precio estratégico. Esto es un ejemplo de cómo un solo botón no tiene que ser un solo botón en los problemas sistémicos que mencionábamos al principio, sino que se tiene que entender en su totalidad. El siguiente punto es algo que ya veíamos en el ejemplo anterior sobre la ineficiencia de las ventas y la improductividad del capital. Y aquí te puede pasar que por anticipar demanda te llenaste del equipo o llenaste el inventario, la bodega con inventario. Y aquí hay dos modelos que queremos compartir para evitar esos dos tipos de situaciones o poder anticiparlas de mejor forma. Una es el modelo de costo, volumen, beneficio, que parte de dividir los egresos fijos y egresos variables en esas dos clasificaciones y tener claro cómo se mueven este tipo de egresos en función del volumen de ventas. Nos ayuda a entender o a simplificar el entendimiento de la operación en función del apalancamiento operativo. ¿Esto qué quiere decir? Entender la compañía que los egresos fijos constituyen una capacidad de venta o producción de la compañía y que hay que usar al máximo esos egresos fijos para poder vender unidades y la mayor cantidad de unidades, pero que al mismo tiempo estas te dejen el mayor margen de contribución posible. Así es más fácil entender y poder planificar estos anticipos de necesidad que pueden salir mal y son cuestiones de mercado también. Y el otro modelo importante es el ciclo de conversión de efectivo, entender que mientras más tiempo efectivo se queda atrapado en inventario o en cuentas por cobrar, que a veces lo hacemos por dar más crédito o por tener más variedad de inventario, más difícil es crecer en ventas o más nos cuesta en liquidez, como vimos anteriormente, y también es menos rentable. Algo que sopesa esta realidad de inventario y de necesidad de efectivo con respecto a esto es el tiempo que tenemos de crédito con el proveedor. Ahora, por último, un gran problema es el problema de alineación estratégica, donde debes buscar que todos en la compañía entiendan las oportunidades que tú estás entendiendo y la razón de ser de las inversiones. Si no ocurre esto, puede pasar este tipo de situaciones donde tú tienes claro hacia dónde quieres ir, pero es frustrante trabajar con el equipo. Entonces, la comunicación interna es importantísima. Y lo primero que hay que entender, simplificando un montón el tema estratégico, es que hay dos formas de ganar. Si estás en un negocio de commodities, te ponen el precio. Tu eficiencia es clave en función de cuánta más plata vas a generar por el volumen que estás trabajando, porque tu producto no es diferenciado y tiene que ser muy competitivo en precio. En cambio, la otra forma de hacer plata es parecerse a un producto que es percibido prácticamente como único, donde en cambio la estrategia es proteger y aumentar el margen entre el precio y el costo de producción lo más posible, no indistinto del volumen, pero la mayor parte de la ganancia va a venir en función de ese margen y no del volumen. En ese espectro, las compañías están en un punto en la mitad donde combinan servicios con productos y buscan hacerse indispensables para el cliente que están atendiendo, pero eso debe estar traducido y bajado incluso hasta proyectos que estén claramente alineados a la misión y visión de la compañía
y que tengan claramente delimitados los objetivos financieros en función de este aumento de retorno sobre capital invertido que hemos venido conversando. Entonces, bajar esta visión, el plan de 5 años que se actualice y eso bajarlo a proyectos te va a tener no solo accionistas y clientes claros, sino operaciones que funcionen y equipo alineado y motivado en función de proyectos que se ve resultados en el tiempo. Con los 6 problemas y ejemplos y potenciales soluciones revisadas, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no las soluciones a tiempo? Te pueden pasar desde que estás sobreviviendo financieramente, viendo cómo pasas el mes o el año, estás haciendo inversiones sin una medición correcta o alineación estratégica. Esto hace perder el tiempo al equipo, a ti, a los inversionistas, lo que puede significar también que pierdas talento como consecuencia de eso, que los competidores se aprovechen de tu falta de estrategia y se coloquen en los espacios de mercado que estás dejando o que estás desaprovechando. Incluso puedes llegar al punto donde dices, tengo que vender incluso a pérdida para cubrir los ingresos fijos a márgenes muy bajos, donde las inversiones que hiciste no crean valor para el accionista, es decir, no le pagan al proveedor, sino que incluso destruyen, donde se afecta tu reputación y el de la compañía, donde por eso también vas a tener dificultad para levantar inversión o deuda con los bancos. Definitivamente, en función de todo lo anterior, tendrías problemas para crecer. Y también esto se da porque tienes y estás tomando decisiones reactivas y no proactivas en función del futuro de la compañía. Y no vas a tener ni cabeza para innovar, que es lo que necesitas para mantenerte vigente en el mercado. Dadas las graves consecuencias existenciales de no resolver estos problemas, vale preguntarse qué puedes hacer hoy para comenzar a solucionarlos. En primera instancia, puedes designarle estas responsabilidades a tu gerente financiero o contratar uno que lo haga, porque esta es la otra persona adicional a la gerencia general que tiene la visión completa del negocio y las cifras para tomar decisiones. Pero muchas veces este está en el día a día solucionando problemas y esto le quita tiempo. Al mismo rato, el gerente financiero puede y debe tener habilidades de comunicación y conductuales y conocimientos técnicos para trabajar con el resto de departamentos, marketing, ventas y operaciones, y no pasa esto todo el tiempo con los gerentes financieros. La otra opción es contratar consultores para cada área que necesitas, de estrategia, finanzas, proyectos y gestión de cambio, marketing y las otras que vayan apareciendo. Pero si están desalineados, tienes un gran problema de retrabajo y costos adicionales por ese retrabajo si no hay una comunicación integrada entre todos. La otra opción es solo capacitar a los ejecutivos. Hay que capacitarlos de todas formas, pero no hacer exclusivamente eso. El objetivo debe llevarse a la práctica lo más rápido posible. Y por último, es que tú como líder del negocio hagas todo solo. Pero muchas veces estás en esa industria porque eres experto en la industria. Sabes de clientes, de proveedores, de productos, sabes qué hacer y qué no hacer y cómo manejar las olas del mercado en esa industria en particular. Pero no necesariamente sabes de finanzas, estrategia u otros. Además, no hay un ejecutivo perfecto, sino un equipo alineado a un objetivo estratégico y financiero el que funciona. Y dividir tu tiempo y tu enfoque en varios proyectos también tendría un problema cuando necesitas 100% estar enfocado en gestionar este cambio de maximizar el valor del negocio. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto para solucionar todo lo anterior? Lo hemos venido mencionando y esto es maximizar el valor de la compañía, porque esto te obliga a tener una visión integral de la misma. Vamos a dividir la respuesta en dos partes, uno en la parte técnica y el otro en una propuesta de programa para que realmente se ejecute esta maximización del valor del negocio. Desde el punto de vista técnico, lo hemos venido mencionando, el objetivo es maximizar el retorno sobre el capital invertido que estás usando.
que si este es mayor que lo que te costó conseguir ese capital, inequívocamente la operación del negocio está generando valor. Y si esto ocurre, el valor de la compañía, del activo en sí mismo, debería aumentar y también el flujo de accionistas. E incluso eso lo podrías ver en una sola pestaña, en un solo reporte, mes a mes o trimestre a trimestre, donde lo que hay que cuestionarse es, aparte del aumento o disminución de ventas, cómo ha aumentado o disminuido este retorno sobre capital invertido. Y realmente solo hay dos opciones. Fuiste más o menos eficiente con las ventas o fuiste más o menos productivo con el capital. Y eso se lo puede llevar a un tercer nivel para entender por qué fuiste más o menos eficiente. ¿Fue un tema de margen del producto o de producción? ¿Fue un tema de la eficiencia del gasto de marketing o del vendedor? ¿O en el tema de productividad fue un tema de capital de trabajo? ¿Tuviste más inventario de lo necesario, como veíamos en el ejemplo inicial? ¿Cobraste más lento o más rápido? ¿No se usó al máximo los activos? Y ahí todo se comienza a conectar en función de estos 6 problemas y cómo atendemos estos problemas para maximizar el retorno del capital invertido. Pero esto es solo lo financiero. Luego, el objetivo debería ser alinear a toda la compañía a entender a través de modelos financieros que simplifiquen ese entendimiento cómo impactan ellos en su operación y sus proyectos en aumentar el retorno sobre capital invertido. Y el objetivo o el beneficio o el costo-beneficio de lograr eso es que va a haber un esfuerzo adicional administrativo que va a llevar a inversiones más enfocadas y que el beneficio de esto es y debe ser que el valor de la compañía aumente. Entonces, el objetivo y la propuesta es, deja de medir el éxito de la compañía en función de ventas, de efectivo, de utilidad neta, y usa el único parámetro que debería importar es cuánto vale la compañía al final. ¿Cómo enfocarse en esto? Una forma de hacerlo es adoptar una visión integral de largo plazo en un programa de maximización del valor del negocio, y eso es lo que hacemos en Bold. El objetivo es ayudar a provocar, decidir, planificar y controlar proyectos que estén 100% enfocados a maximizar el valor de la compañía. ¿Cómo hacemos eso? Tiene que haber una primera gran etapa donde vemos el bosque y elegimos qué bosque cortar incluso, y al mismo tiempo capacitamos y alineamos a todo el equipo. ¿Eso cómo lo hacemos? Primero con una base muy sólida financiera, porque al final quien mete el gol sigue siendo el equipo de ventas, producción y marketing, pero quien determina si fue un gol o no, si fue un éxito, es el área financiera desde el punto de vista de entender si valió la pena el esfuerzo como retorno del capital invertido. Entonces, la solidez financiera en este caso es primordial y todo debería regresar a que en mediciones financieras, en el largo plazo, el tema tenga sentido. En el corto plazo va a haber un proceso, pero en el largo plazo tiene que hacer sentido. Luego de eso, ayudamos en el tema estratégico, en qué sí hacer y qué no hacer. Realmente la estrategia y su negocio lo saben ustedes como líderes del negocio. No pretendemos saber más de ustedes de su negocio. Lo que sí hacemos es poner en blanco y negro y alinear al equipo en qué es lo que no queremos hacer y donde no nos vemos en 5 años y donde sí nos vemos en función de las tendencias del mercado y la posición competitiva que queremos lograr en ese tiempo. Y luego, en función de eso, priorizamos los proyectos en función del valor del negocio, porque esto incluye una valoración de la compañía y es imposible hablar de la valoración sin el tema estratégico, como lo hemos mencionado. Luego de eso, una segunda etapa, el objetivo es aterrizar eso en proyectos junto con tu equipo ejecutivo para poder trasladar todo este conocimiento que se puede quedar, pero no debería quedarse en una presentación, todo este conocimiento a resultados en la compañía, capacitando, alineando y haciendo control de esos proyectos, ejecutando esos proyectos y luego aprendiendo en el camino en función de los supuestos y la estrategia que hemos revisado y hemos visto y ver qué dijo el mercado en función de eso. Esto definitivamente es un proceso continuo
que tiene un gran arranque y luego se controla y se modifica trimestre a trimestre. Y eso es importante. Dividimos estos proyectos a nivel de trimestres para que no se pierda momentum al momento de implementar este tipo de proyectos y que no sea algo que vas a ver resultado en 2 años, sino que cada trimestre hay un resultado en el corto plazo. El primer trimestre normalmente es entender cuál es la calidad de las ganancias que tiene la compañía, luego una planificación de 18 meses y una planificación de 5 años. Y luego entran los otros trimestres donde hacemos el control financiero y ejecutamos los proyectos junto con tu equipo. Entonces, el objetivo de enfocarte es que si en 5 años alguien quisiera venderla, comprar la compañía o la quisieras vender, sabes que no vas a dejar ni un dólar sobre la mesa. Y si no la quieres vender y te quieres quedar 10, 100 años con ella, sabes que tienes una compañía que crece de manera rentable y de manera productiva. Definitivamente la última pregunta importante es si tú aplicas a nuestro programa de maximización de valor. Tenemos ciertas condiciones, entre esas la primera, que la compañía esté creciendo, pero que además tú y tu equipo quieran actuar en grande, transformar la compañía, inspirar a otros a hacerlo y que la compañía perdure en el tiempo. Además de eso, sí deberías estar vendiendo para que esto sea y haga sentido la inversión más de 6 millones o 7 millones al año y con esto hace sentido, incluso se paga sola. ¿En qué condiciones podemos ayudarte? Si es que tienes dudas de cómo estás creando valor, tienes problemas de liquidez o de rentabilidad o de hacer rendir una inversión, podemos ayudarte a entender y alinear al equipo en qué es lo que está destruyendo valor. Si en cambio has venido creciendo y recuperando inversiones anteriores y quieres volver a colocar esa inversión, podemos identificar qué del modelo anterior sí funcionó y creó valor, identificar juntos qué puede cambiar de eso y ayudarte a planificar los nuevos nortes o el nuevo objetivo del negocio. Con esto vienen preguntas. ¿Cómo puedo estar seguro de que el PMB funciona? Esto es un set de mejores prácticas de varias materias que unimos en una sola y que hemos especializado en ver cómo se conectan entre ellas para que alineados todas maximicen el valor de la compañía y no sea por separado. Esto es finanzas desde un diagnóstico, una planificación de 18 meses y planificación de 5 años, estrategia y valoración de la compañía, haciendo el tema estratégico de manera simplificada, una alineación, una planificación muy extensa, pero sí entender los supuestos que hay detrás de lo que están haciendo y lo que quieren hacer con el negocio, y también de manejo y gestión de proyectos y gestión del cambio que implican esos proyectos para que se vea implementado. Todo esto tenemos que hacerlo junto contigo y con tu equipo. No pretendemos saber más que ustedes de su negocio, sino trabajar en conjunto y encontrarnos en la mitad, donde aprovechemos el know-how de cada uno en pro de maximizar el valor del negocio. ¿Necesitas conocimiento previo de finanzas o estrategia? No, es preferible para poder conversar más rápido y nosotros poder tomar esas riendas más rápido, ayudarte a aplicar los conocimientos, pero para eso estamos nosotros, para ayudarte en la capacitación y en la implementación de este programa. Y igual el objetivo no es que te hagas experto en finanzas o estrategias, sino que lo puedas implementar en tu negocio. ¿Cuánto tiempo demora en ver resultados? Sí recomendamos que el programa sea mantenido por 5 años o más. Es algo de largo plazo definitivamente. El objetivo es crear hábitos de trabajo en el equipo, pero programamos tal que sí veamos resultados cada 3 meses y que haya un cambio importante cada 3 meses en el hábito de la compañía y en los resultados de la compañía como equipo y como liderazgo. Este programa es costoso de implementar. Nosotros hemos cobrado hasta $60,000 al año por hacer esta análisis y coordinación de proyectos junto con tu equipo y realmente al conseguir resultados se paga solo. ¿Qué pasa si no tienes los fondos para hacer las inversiones recomendadas? Lo que buscamos es priorizar. Justamente la base de lo que estamos haciendo es priorizar qué inversiones son las que más impactan más rápido en el valor del negocio. ¿Cómo maneja la resistencia al cambio? Realmente lo manejamos desde el principio, porque al momento de tener esa solidez financiera y esa alineación estratégica, es mucho más
fácil bajar eso a cada uno de los ejecutivos porque está muy justificado, tanto en la historia como en el modelo, como en el futuro esperado de la compañía. Con esto estamos para este entrenamiento. Esperamos que te haya servido. Y si estás viendo este video en YouTube, abajo en la descripción vas a encontrar un link para registrarte para pedir más información si crees que calificas o estás buscando maximizar el valor de tu negocio. Y si estás viendo este video en nuestra página web, abajo está el formulario para solicitarnos más información. Espero que les haya servido. Es Antonio de Volt. Un gusto.